Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, pues espero que este vídeo les saque una sonrisa, porque hoy tenemos cotilleo jugoso. Y es que, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de la pareja del momento, del dúo dinámico de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Sí, los protagonistas de Golden Boy, la serie turca que nos tiene a todos pegados a la pantalla, y no solo por la trama. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo como este. Aquí en mi canal nos encanta el mundo de las series, del cine, de los famosos, y sobre todo el salseo. Así que si te gusta todo eso, este es tu lugar. Suscríbete, no te arrepentirás. Bueno, ya que estamos todos suscritos, empecemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de ese vídeo que ha revolucionado Internet, ese vídeo que ha hecho que los corazones de muchos latan más rápido, ese vídeo que revela el amor entre Mert y Afra. Sí, señoras y señores, parece que la química que vemos en la pantalla, esa conexión innegable entre Seyran y Ferit, es real. Y todo gracias a un vídeo que, créanme, es oro puro para los fans. Pero, ¿qué es lo que hace este vídeo tan especial? ¿Qué es lo que ha desatado esta locura colectiva? Pues para empezar, la autenticidad. No es un vídeo montado, no es un vídeo que parezca forzado. Es un vídeo capturado, un momento robado, un instante de intimidad que nos permite vislumbrar la verdadera relación entre Mert y Afra. Es como si nos hubieran dado una llave para espiar en su mundo privado, y la verdad, es un mundo que apetece mucho explorar. En el vídeo podemos verlos compartiendo risas, miradas cómplices, gestos de cariño, cosas que, aunque parezcan insignificantes, dicen muchísimo. Vemos a Mert con esa sonrisa que nos derrite a todos, bromeando, jugando, y a Afra con esa dulzura y ese encanto que la caracterizan, correspondiéndole con la misma alegría. La complicidad entre ellos es palpable, es tangible, y eso es lo que lo hace tan especial. Es como si el tiempo se detuviera a su alrededor, concentrándose únicamente en esa conexión única que comparten. Además, el vídeo nos permite ver a Mert y a Afra fuera de sus personajes, fuera de la ficción. Los vemos como Mert y Afra, como dos personas que se sienten cómodas la una con la otra, que disfrutan de su compañía. Y eso, sinceramente, es una delicia para los fans. Nos gusta ver a nuestros ídolos, a nuestros actores favoritos, como personas normales, con sus miedos, sus alegrías, sus enamoramientos. Es como una bocanada de aire fresco, un respiro de la artificialidad del mundo del espectáculo. Nos muestran que al final, también son humanos. Y hablando de enamoramientos, vamos a analizar un poco más este vídeo. ¿Qué es lo que podemos ver exactamente? Pues para empezar, la cercanía física. Los vemos abrazados, tocándose, demostrando cariño de una manera muy natural. No hay poses forzadas, no hay posturas rígidas. Es todo muy fluido, muy espontáneo. Es la demostración de que la confianza y la comodidad reinan en su relación, y eso es algo que se transmite directamente a la pantalla, contagiando al espectador. Luego, las miradas. Ah, las miradas. Esas miradas que lo dicen todo. Miradas llenas de cariño, de admiración, de complicidad. Miradas que te transportan a otro mundo, a otro nivel de conexión. Y es que, como dice el dicho, los ojos son el espejo del alma. Y en este vídeo, los ojos de Mert y Afra nos hablan claro. Nos revelan un afecto profundo, una atracción innegable y una conexión que trasciende lo puramente profesional. Pero no solo eso, también podemos ver la risa compartida. La risa es un lenguaje universal, y cuando dos personas se ríen juntas, se crea un vínculo especial. Y en este vídeo, la risa es constante, la alegría es palpable. Se nota que se lo están pasando bien, que disfrutan del momento. Y eso, señores, es una señal inequívoca de que hay algo más. La risa es el pegamento de las relaciones, y en este caso, parece que está uniendo a Mert y Afra de una manera muy especial. Ahora vamos a profundizar un poco en la historia de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió esta conexión? Pues todo empezó como suele pasar en estos casos, en el trabajo. Ambos fueron seleccionados para protagonizar Golden Boy, una serie turca que, como ya dije, ha sido un éxito rotundo. Y qué mejor escenario para que surja el amor que un set de grabación, donde las horas de trabajo se convierten en momentos compartidos, y donde la química puede florecer de manera natural.
Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente. Los fans, las redes sociales, todos hablaban de la conexión innegable entre Seyran y Ferit, los personajes que interpretan. Y claro, como suele pasar, la ficción se convirtió en realidad. Los guionistas, con su habilidad para crear historias de amor apasionadas, no imaginaron el alcance de su propia creación, que trascendió la pantalla para materializarse en la vida real. Durante la grabación de la serie, los rumores de un romance entre Mert y Afra comenzaron a circular. Fotos, vídeos, comentarios, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Los fans, siempre ávidos de salseo, no tardaron en detectar las señales, y las redes sociales se inundaron de especulaciones y análisis minuciosos de cada interacción. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, ellos se mantuvieron en silencio, sin confirmar ni desmentir nada. Optaron por la discreción, permitiendo que la magia de su relación se desarrollara lejos de los focos mediáticos. Sin embargo, este vídeo filtrado, lo cambió todo. Este vídeo es la prueba irrefutable de que hay algo más que una amistad, que hay algo más que una relación profesional. Y eso, como fans, nos llena de alegría. Es la confirmación de nuestros deseos, la materialización de nuestras esperanzas, y la certeza de que la magia de Golden Boy se ha extendido a la vida real. Y claro, como todo en el mundo de los famosos, esto ha generado un debate. ¿Están juntos? ¿Son novios? ¿Son solo amigos con derechos? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay algo, y ese algo es muy especial. Es una relación que, sea cual sea su etiqueta, está llena de afecto, de conexión y de complicidad. Y eso, al final, es lo que importa. Pero, ¿qué opina la gente de todo esto? ¿Cómo han reaccionado los fans? Pues en general, la reacción ha sido muy positiva. La mayoría de la gente está feliz por ellos, por su felicidad. Ven en esta relación algo auténtico, algo genuino. Y es que al final, todos queremos que nuestros ídolos sean felices. Queremos verlos radiantes, enamorados y disfrutando de la vida. Y en este caso parece que Mert y Afra están cumpliendo con ese deseo. También hay algunos comentarios negativos, por supuesto. Gente que no cree en esta relación, gente que piensa que es todo una estrategia de marketing, gente que, bueno, siempre hay gente que tiene que ser negativa. Desconfían, cuestionan y buscan motivos ocultos detrás de cada acción. Pero en general, la opinión mayoritaria es de alegría y entusiasmo. Los fans, con su fervor y su apoyo incondicional, han demostrado que la felicidad de sus ídolos es lo más importante. Y por cierto, hablando de reacciones, la de los actores ha sido la más esperada. ¿Qué han dicho Mert y Afra sobre todo esto? Pues, de momento, nada. Ni una palabra. Han optado por el silencio, por no confirmar ni desmentir nada. Y eso, por un lado, es comprensible. No tienen por qué dar explicaciones a nadie. Tienen derecho a proteger su privacidad, a vivir su relación sin la presión de los medios. Pero por otro lado, nos deja con más ganas de saber. La incertidumbre, la expectación y el misterio solo alimentan la curiosidad de los fans, que esperan ansiosamente cualquier señal, cualquier indicio que revele el estado de su relación. Pero, ¿qué podemos esperar de esta relación? ¿Cómo evolucionará? Pues, la verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto, y más en el mundo de los famosos. Pero por lo que hemos visto en el vídeo, todo apunta a que hay una conexión muy fuerte entre ellos. Y eso, como fans, nos ilusiona. Nos permite soñar con un amor duradero, con una relación que trascienda la fama y el éxito, y que se base en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Y ahora, vamos a hablar un poco más sobre la serie Golden Boy. ¿Por qué es tan exitosa? ¿Qué es lo que la hace tan especial? Pues para empezar, la historia. Es una historia de amor, de familia, de tradiciones, una historia que nos engancha desde el primer momento. Nos transporta a un mundo lleno de emociones, de contrastes y de giros inesperados. Nos hace reír, llorar y reflexionar sobre los valores y las relaciones humanas. Luego, los personajes. Seyran y Ferit, los protagonistas, son personajes complejos con sus virtudes y sus defectos. Personajes que evolucionan a lo largo de la serie, que nos hacen reír, llorar y sobre todo, reflexionar. Son personajes con los que nos podemos identificar, con los que podemos empatizar, y a los que les cogemos cariño.
Sus aciertos y sus errores nos recuerdan que todos somos humanos, y que todos cometemos errores. Y por supuesto, la interpretación de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Su química, su complicidad, su talento son la clave del éxito de la serie. Sin ellos, Golden Boy no sería lo mismo. Han logrado crear una conexión mágica en la pantalla, una conexión que traspasa la ficción y que llega directamente al corazón del espectador. Su talento para transmitir emociones, su capacidad para conectar con el público y su entrega en cada escena son dignos de admiración. Y por último, la producción. La serie está muy bien producida, con una fotografía cuidada, una banda sonora excelente y una dirección impecable. Todo esto hace que Golden Boy sea una serie que merece la pena ver. La ambientación, la vestimenta, los escenarios, todo contribuye a crear un mundo visualmente atractivo y a sumergir al espectador en la historia. La música, con sus melodías cautivadoras y sus letras emotivas, acompaña a la perfección las escenas y realza las emociones de los personajes. Así que si no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. No te arrepentirás. Y si ya la estás viendo, pues, bienvenido al club. Porque la serie nos tiene a todos enganchados. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, que te hace reír, llorar y emocionarte. Es una serie que te hace reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Y sobre todo, es una serie que te hace sentir vivo. Pero volvamos al tema principal, Mert y Afra. La conexión que comparten va más allá de la química en pantalla. Es algo que se siente en el aire, algo que se percibe en cada mirada, en cada gesto. Y eso es lo que ha capturado la atención de los fans, y lo que ha generado tanta expectación. El vídeo filtrado es solo la punta del iceberg. Es una pequeña muestra de lo que podría ser una relación real, llena de amor, de cariño y de complicidad. Y aunque no sepamos qué depara el futuro para Mert y Afra, podemos estar seguros de que su historia, tanto en la pantalla como en la vida real, seguirá generando pasiones y emociones. Es importante recordar que al final del día son personas. Personas que merecen respeto y privacidad. Personas que tienen derecho a vivir su vida como deseen. Y aunque nos encante el salseo y nos guste especular, lo más importante es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. El fenómeno Golden Boy y el romance entre sus protagonistas nos demuestran la capacidad del entretenimiento para unirnos, para emocionarnos y para hacernos creer en el amor. Es un recordatorio de que la vida, como las buenas series, está llena de giros inesperados, de momentos mágicos y de conexiones especiales. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las reacciones de los fans. ¿Qué es lo que más les emociona de esta posible relación? ¿Qué es lo que más les gusta de Mert y Afra como pareja? En primer lugar, la autenticidad. Los fans valoran mucho que la relación entre Mert y Afra parezca genuina, que no esté forzada ni manipulada. Quieren creer en un amor real, un amor que vaya más allá de la fama y el éxito. En segundo lugar, la química. La química entre Mert y Afra es innegable, tanto en la serie como fuera de ella. Los fans se sienten atraídos por la conexión que comparten, por la forma en que se miran, se tocan y se complementan. En tercer lugar, la admiración. Los fans admiran a Mert y Afra por su talento, su belleza y su personalidad. Los ven como ídolos, como modelos a seguir, y se alegran de que sean felices. Y por último, la esperanza. Los fans esperan que la relación entre Mert y Afra sea duradera, que puedan construir una vida juntos, y que encuentren la felicidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Mert y Afra? En primer lugar, que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. A veces el amor llega de forma inesperada, y nos sorprende con su fuerza y su magia. En segundo lugar, que la química es importante. La química es la chispa que enciende el amor, y que nos permite conectar con otra persona a un nivel profundo. En tercer lugar, que la felicidad es lo más importante. Todos merecemos ser felices y debemos buscar la felicidad en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra vida en general. Y por último, que el amor es un misterio. El amor es impredecible y nunca sabemos cómo va a terminar. Pero a pesar de todo, debemos arriesgarnos a amar, a sentir y a vivir. Y ahora, volviendo al vídeo que lo inició todo, quiero destacar algunos detalles que me parecieron particularmente significativos. Primero, la naturalidad de sus gestos. No hay poses, no hay artificios.
Todo fluye de manera espontánea y genuina. Esto nos da la sensación de estar presenciando un momento real, un instante robado a su intimidad. Segundo, la forma en que se miran. Sus miradas están llenas de cariño, de ternura, de complicidad. Es como si se comunicaran sin necesidad de palabras. Tercero, la risa compartida. La risa es una expresión de felicidad, y cuando dos personas se ríen juntas, se crea un vínculo especial. En el vídeo, la risa es constante, lo que sugiere que se lo están pasando bien y que disfrutan de la compañía del otro. Cuarto, la cercanía física. Los abrazos, los roces, los gestos de cariño, todo esto demuestra que hay una conexión física y emocional muy fuerte entre ellos. En resumen, el vídeo es una ventana a un mundo de afecto, de cariño y de complicidad. Es una prueba de que Mert y Afra tienen algo especial, algo que va más allá de la ficción y que se ha convertido en realidad. Y como todo en la vida, esta historia tiene su lado agridulce. La fama, la atención mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras. Es importante que Mert y Afra se protejan, que cuiden su privacidad y que se mantengan fieles a sí mismos. Pero a pesar de todo, la historia de Mert y Afra es una historia de amor, una historia que nos inspira, que nos emociona y que nos hace creer en la magia de la vida. Y por último, me gustaría agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y mi entusiasmo por el mundo de las series, del cine y de los famosos. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya entretenido, y que se hayan divertido tanto como yo. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que son novios? ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué les pareció el vídeo? Quiero saberlo todo. Y si tienen más salseo que compartir, no duden en hacerlo. Entre todos formamos una gran comunidad. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, el salseo nunca termina. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.